seguramente en historia, ¿verdad? O alguna vez hemos escuchado eso. Y prácticamente Pablo, después de predicar en varios lugares, tanto con Bernabé, luego también ahí está Silas, ¿no? En ese sentido, con Timoteo también, Lucas, quien relata también este libro de Hechos. Ahora Pablo se encuentra en Atenas. Quizá en tema de los devocionales que estamos abarcando este tiempo, este libro de Hechos, vamos a llegar en ese entonces ahí. Pero el Señor puso en mi corazón prácticamente esta escena cuando Pablo está predicando ante filósofos de la época. En ese entonces había muchos filósofos que eran los epicúreos y los estoicos, prácticamente dos grupos con los cuales conversa aquí Pablo y le quieren discutir. Entre uno de ellos dice que les gustaba a un grupo oír algo nuevo, porque dice, se preocupaban más siempre por escuchar algo nuevo. Prácticamente dice la palabra también en Corintios que los judíos piden señales. Acuérdate que los judíos siempre querían pedir a Jesús, muéstranos señal, a ver, muéstranos. Y es prácticamente lo que a veces decimos nosotros, ¿no? Caemos en eso y decimos, Señor, muéstrame esta señal, si realmente eres tú, ¿no? O como los jóvenes, ¿no? Si viene con el calcetín rojo, Señor, muéstrame si es para mí, ¿no ve? Ok, así señales pedimos. Y los griegos lo que pedían eran sabiduría, porque los griegos en ese entonces, estamos ahí en ese contexto helenista, ellos les gustaba abundar en conocimiento, en filosofías, y vamos a llegar a un momento donde también tú y yo caemos en lo mismo, porque cuando Pablo dice y usa una manera de predicar en ese contexto, en una inscripción de un ídolo que decía al Dios no conocido, y si ves en tu Biblia, en todo, aún en las 0 Biblias, está con mayúscula, al Dios no conocido, a ese Dios conocido que ustedes sin conocerles adoran, a ese Dios es quien vengo a predicarles. Y vamos a entender que muchas veces nosotros al Dios que deberíamos conocer, adoramos sin conocerle. Por eso que dice la palabra que a Dios debemos conocerlo. Moisés, los salmistas siempre, y enfatizo mucho en esto, porque es bueno, mi hermano, que si estamos adorando, estamos sirviendo a Dios, debemos conocer a quién adoramos. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Rey de mi vida? ¿Quién es quien controla mi ser? ¿Quién es quien gobierna mi corazón y mi familia? Porque si solamente adoramos, como decía nuestra hermanita al ministrar la alabanza, pero solamente lo es por rutina, entonces estamos adorando como el tiempo de los griegos, en este entonces como Atenas, pero sin conocer a Dios. Entonces no estamos conociendo en realidad a Dios. Mira, 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Para los judíos, cuando va en un sentido Pablo a un contexto, a una aldea quizá judía, gracias hermana Sebastián, Dios lo bendiga. Entonces, cuando vemos en un contexto, cuando predicaba en Judea o ahí por Jerusalén, Pablo, todo cuando era el ámbito judío, predicar a Cristo crucificado, que haya venido y muerto en la cruz, era locura es decir, era tropezadero, mejor dicho, para los judíos. Pero al contrario, cuando Pablo predicaba también en este entonces, en el círculo helenista o en el círculo griego, como tú cuando compartes con alguien también, prácticamente es locura. Se te ríen, y así como le dicen a Pablo, eres un palabrero. Y esa palabra palabrero en griego significa alguien que picotea como gallina, es decir, alguien que solamente escoge palabritas y después no tiene sentido. Eso le decían los filósofos a Pablo, como alguna vez te dijeron a ti, porque muchas veces también a mí, ¿ok? Pero en ese contexto vemos cuando dice Pablo, para tropezadero para los judíos, pero y también para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mira, quiero enfatizar en este verso 28, porque este es el tema de hoy, o el sermón de hoy. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Cómo suena eso para ti? ¿Cómo suena? ¿Bien? ¿Está bien que haya puesto esto de título? Porque es interesante que esa palabra, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, no es bíblico. ¿Sabían? Está en la Biblia.
Como alguna vez nuestro hermano Lucio dice, ¿no? Por ejemplo, Shekinah no está dicho en la Biblia, pero lo manejamos y decimos Shekinah, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, Cristo, que es la gloria de Dios. Esta palabra, esta frase, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, que a veces hay contextos en los cuales vamos a predicar o vamos a llegar a predicar donde no conocen todavía quién es el Dios de Israel. No conocen, ¿hay acaso judíos? ¿Hay acaso quién vino? ¿Quién es qué Israel? Y aquí Pablo está usando esto, pero pedí permiso a Dios para usar esta frase como el título del sermón, porque en ese sentido también es bíblico, aunque no es una frase bíblica, pero es bíblico. Ya vas a ver por qué. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En otras palabras, quien guía nuestro caminar, quien dirige nuestros pasos, de quien depende nuestra vida, solamente es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces Pablo lo que está haciendo acá, después de predicar en varios lugares, les está diciendo aquí a los atenienses, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y en algún momento también en Listra, cuando fue apedreado, dice que él dijo, Dios nunca dejó de dar testimonio, es decir, todo viene de Él. Acuérdate, cuando Pablo y Bernabé están en Listra, ¿cuántos han leído los devocionales? No levantes la mano, ok, te los resumo. Entonces, cuando Pablo está en Listra junto con Bernabé, dice que al entrar ahí, había un cojo, fue sanado y la gente dijo, oh, son dioses que han descendido a semejanza de hombres. Y en ese entonces dice que a Bernabé le pusieron el nombre de Júpiter y a Pablo le pusieron el nombre de Mercurio, porque era quien llevaba la palabra. Era Mercurio en la mitología, en ese entonces era alguien, un mensajero, y Júpiter como que el dios principal. Y como ellos no sabían hablar la coinía, es decir, un dialecto de ese entonces, dice que empezaron a ofrecer sacrificios a Júpiter y a Mercurio. O sea, a Pablo y a Bernabé, ¿no ve? Y Pablo y Bernabé dice que ese rato como que se rasgaron las ropas. ¿Cómo vas a adorarme? Es decir, ¿qué están haciendo, no? Y en ese entonces había una leyenda que en ese entonces ellos creían que alguna oportunidad había visitado esos dioses a ese lugar, a Listra. Y una parejita, ¿no?, les había recibido, Filemón y Bausias, así se llamaba su leyenda, los recibieron, los hospedaron y después hubo un cataclismo, dice ahí en Listra, que todo se destruyó, menos esa persona que recibieron bien a esos dioses, entre comillas, en minúscula. Entonces, cuando Pablo y Bernabé no aceptaron el sacrificio, lo que hicieron estos de Listra, guiados por los judaizantes que vinieron desde Antioquía para apedrear a Pablo, es decir, le estaban dando adoración, pero como los judíos influenciaron, le dijeron, no, ellos están blasfemando, como tú ya sabes ese contexto, como que perseguían a los cristianos. Y como dice Pablo en el libro de Gálatas, siempre la carne va a estar peleando y persiguiendo a los del Espíritu, es decir, a los hijos de la promesa, a nosotros, ¿ok? Entonces le apedrearon. Pero ¿a qué viene acá? Ellos predicaron aún en medio de ese contexto helenista, diciendo que Dios nunca había dejado de dar testimonio, quien había hecho descender la lluvia, quien había creado el universo, y que todo lo que ustedes ven en las cosechas y fructifican, todo viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué te olvidas? ¿Por qué te olvidas? Quien sustenta tu vida es Dios, no tu bolsillo. Quien sustenta tu caminar, quien da fortaleza y te da salud, no es el médico,
Es Dios quien te da fortaleza para seguir y continuar. ¿Quién te da el conocimiento e inteligencia para que puedas estudiar? ¿Es tu esfuerzo? Es Dios quien te da la capacidad de hacerlo. Pero si te das cuenta, tú y yo nos olvidamos. Y al olvidarnos, estamos dejando de lado a quién adoramos y dejamos de lado quién es el que sustenta todo el universo. En Atenas, en ese sentido, ahí puedes ir pasando, por favor, mi hermano, algunas imágenes. Ahí estaban los estoicos y también estaban los epicúreos peleando con Pablo, diciéndoles ellos en qué creían, en qué filosofías. Por ejemplo, en Atenas enseñaban mucho el autocontrol, los impulsos, el saber abstenerse, es decir, de tener el desenfreno, pero basado en principios filosóficos, ¿no? Es como tú y yo cuando alguna vez caemos en esa trampa de no confiar en Dios, entonces decimos, vamos a hacer los 21 hábitos, los 21 días para salir del hábito. Y dime, ¿es real o no es real? No, 21 días puedes abstenerte de no hacer lo que no te gusta hacer o lo que no le agrada a Dios, pero al día 22 otra vez caíste en la debilidad de comer una tortita rica, ¿no? Y estabas en dieta y caemos. Porque de nada sirve el esfuerzo corporal. Por eso Pablo mismo decía, no se dejen engañar. Aquellos que les dicen duro trato al cuerpo, haz esto, no hagas, no comas y esto, que no contrarresta contra los apetitos de la carne. Entonces, quiero que en toda esta predicación puedas ver que aunque nosotros no seamos griegos, pero hemos venido de un contexto gentil, hemos sido influenciados por tantas filosofías, metemos a la iglesia y metemos a nuestras vidas y a nuestras familias conceptos filosóficos para seguir a Dios. Y al Dios no conocido, estamos nosotros adorando sin conocerle, que debería ser al revés. Ese Dios es conocido y por eso le estoy adorando. Amén. Entonces, Pablo es interesante que estudió en una escuela estoica. Por ejemplo, cuando dice en Corintios, cuando todo me es lícito, pero no todo conviene, es una frase estoica. Es bueno siempre meterse, ¿verdad?, al contexto. Algunas frases son sacadas de un contexto helenista. ¿Por qué? Para que pueda entender ahí la gente, para que pueda comprender. Es como si yo te dijera hoy, había una poetisa, ya me olvidé, qué bonito era, Quo Vadis, ese poema. ¿Quién escribió Quo Vadis, mamita? Ahorita alguien se va a acordar. Ahí te voy a acordar la poetisa. Pero Quo Vadis, en una... ¿Pepito? Adela Zamudio, gracias, qué capo. Muy bien, entonces Adela Zamudio escribe ese poema y cuando dice, ¿no?, que qué gente, la sociedad tan mala y tan pervertida, más pagana que en tiempos de Nerón. Esa frase, como que uno también pueda usarla y poder explicar a la gente cuán malvados hoy se está volviendo la sociedad. Es decir, como Pablo, mira bien, cómo agarra un poema de un poeta, no aprobaba a ese poeta, pero usaba esa frase para poder explicar y poder enseñar quién es Dios y cómo estaba también la sociedad hoy en este tiempo. Entonces, cuando Pablo hablaba de golpear su cuerpo, eso lo decían los estoicos. Sabemos que ahora es el Espíritu Santo quien nos ayuda, ¿verdad? Quien le pone freno también ahí a la carne, porque solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a vencer un mal hábito. ¿Amén? Amén. Y entonces si alguien está confiando en su filosofía, en sus hábitos de 5 días de dieta y no comer torta, no, igual va a caer, ¿no? El Espíritu Santo es quien te va a ayudar. Ok, es entonces el estoico. Ahora bien, el epicureísmo, porque es bueno que nos metamos, ¿qué era lo que creían estos filósofos? Para que tú y yo veamos que somos también confrontados de la misma manera. El epicureísmo decía que el mundo comenzó con una lluvia de átomos, choque de átomos hasta que vino el universo. Más o menos se parece al darwinismo, ¿no? O al evolucionismo, ¿no? Y es interesante, en una cierta oportunidad, en una reunión de monos, bueno, yo no hablo mono, pero en una reunión de monos, los monos decían, ¿cómo es posible que estos hombres digan que vienen de nosotros si nosotros nunca hemos matado a alguien? No matamos a nuestros seres queridos, no se parecen a nosotros. Es el hombre animal, ¿verdad? Aún la palabra dice, este cuerpo animal, tenemos cuerpo animal.
Aún la sabiduría que tenemos, que es diabólica, animal, cuando tienes celos, cuando tienes envidia, cuando sientes cosas que no vienen de Dios, eso es sabiduría animal y diabólica. Ni los monitos, ni Puch se llama ese monito, ¿verdad? ¿Han visto? ¿No? Bien bonito se abraza, ¿no? A su osito de felpa, ¿no? Ok, no me voy a desviar. Ok, pero miren acá, estos estoicos decían que átomos habían creado el universo. Muy bien, ok. Decían que el supremo bien es el placer. Wow. ¿Cuántos piensan que me gustaría tener un mes de vacación e irme a un país y poder ir a las playas, poder gastarme lo que quiera, poder hacer esto y el otro? ¿Alguna vez pensaste así? Es la forma de pensar de alguien epicúreo. Es alguien que piensa que la felicidad está en el placer, que la felicidad no está en las cosas de Dios, que la felicidad no está en el poder amar a tu hermano, compartir con él, sino que tu mentalidad filosófica está en el placer, ¿no? ¿Notas bien que somos bien influenciados nosotros y ese Dios no conocido no lo estamos conociendo muy bien? También viene de parte también ese placer del hedonismo, ¿no? El desenfreno, el que yo hago, a mí no me juzga nadie. Por eso Pablo mismo dice, ahora es también que todo hombre, dice, se arrepienta, porque ellos creían que no, este cuerpo es algo material, yo puedo pecar, no pasa nada. Ok. También de ahí viene muchas veces esta posición, que un cristiano no debe sufrir, debe vivir bien acomodado, nunca tiene que tener dolor. ¿Alguna vez pensaste esto? Como dice Pablo Rosales, manda fuego, Señor, ¿no? Es decir, a veces pensamos esas filosofías también, que un cristiano tiene que tener comodidades, que nunca tiene que sufrir, que tiene que tener todo, tiene que vivir bien. Entonces cuando empieza el sufrimiento, empieza a decir, no, esto es maldición, esto no es de Dios. Es lo que pensaban los judíos. ¿Por qué aquellos leprosos no vinieron a dar gracias al Señor Jesús cuando le sanaron? Y solo el samaritano vino a darle gracias. Porque esos judíos se sentían merecedores. Y cuando un cristiano, los que predican la falsa doctrina de la prosperidad, predican que un cristiano nunca debe sufrir, porque si sufres, es porque el diablo se está metiendo ahí en tu vida, no hagas caso. Porque Dios permitió que Job también sea probado, para que no lo conozcas solo de oídas, sino que ahora sus ojos puedan verlo realmente. ¿Por qué Dios te pone a pruebas y a prueba en muchas situaciones? Porque Dios quiere que lo conozcas bien. No quiere que lo conozcas solamente de oídas, como es entonces en Atenas, sino que sepas bien a quién estás adorando y a quién estás conociendo. Amén. Amén. Avancemos, ok. Espero que el Señor te esté ahí mostrando mucha enseñanza y estés anotando, amén. Porque si no me pongo triste y no sé si vas a aplicarlo en la semana que viene. Ok, entonces, de ahí vienen también muchas de esas filosofías que se han metido a la iglesia. El epicureísmo decían que los dioses eran placenteros, que cada desenfreno tenía un dios para ellos justificarse. Es como cuando uno le da rienda suelta a la carne, 40 días, que la gente haga lo que quiera, no pueda ofrecer, y después viene el tiempo de Pascua, después se van a poner a cuentas con Dios. Eso no es de Dios. No puedes darle rienda suelta a tu carne y después vienen las consecuencias desastrosas después también por hacer eso. Bueno, al buen entendedor, pocas palabras. Muy bien. Entonces, pensaban que los dioses tenían, es decir, placenteros, y pues podían justificarse. Yo hago esto, igual pido perdón, igual no pasa nada, ¿no? Eso es epicureísmo. Y Pablo toma también esa creencia en 1 Corintios 15:32, cuando dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es una frase también de filosófica, epicureísmo, porque también Pablo estaba en ese contexto cuando estudió también. No te olvides que Pablo también había estado preparado, pero en algún momento dijo, todo lo tengo por basura, ¿no? Con tal de conocer a Cristo. Amén. Pero en ese entonces, pues conocía esto y por eso da esas frases. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Entonces el estoicismo también influenció al judaísmo, porque de ahí vino el panteísmo, que hoy prácticamente muchos están metidos, donde piensan que la voluntad divina está dentro de la creación, es decir, que las plantas y la creación poseen a Dios.
Es decir, piensan que ver una plantita, wow, como que ahí Cristo se está personificando. Es decir, tengan cuidado mucho, eso es panteísmo. No voy a abundar eso, en algún momento ya lo dijimos, ¿no? Para no entrar a doctrinas falsas. Por eso hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que congregarse, hay que reunirse, hay que recibir la visita de los pastores, de los líderes a tus casas, porque después escuchas cualquier barbaridad, o a veces hermanitos que por sus emociones son influenciados y te enseñan de una manera que después decimos, ¿por qué pasó esto? Muy bien. Hay tradiciones, hay jergas, modismos que también igual muchas veces pesa más que Dios. La cultura, por ejemplo, que a veces pesa más que Dios. Pensamos, dijimos, por Él somos, por Él vivimos y en Él nos movemos, dice la palabra, que eso también es bíblico. Dijimos que de Dios depende todo eso. Pero a veces pensamos, por ejemplo, me he soñado con una serpiente. Eso significa que voy a tener un bebé mujercita, ¿no ve? ¿Alguna vez? Las mujeres. Me he soñado, o varón, ¿no ve? Me he soñado con un sapito, va a ser mujercita, ¿no ve? Pregunta, ¿vas a creer en eso? Ay, silencio, uy, entonces estamos en medio de atenienses, hay que predicar aquí la palabra de Dios, ¿no? Hay tantas cosas que decimos, me he soñado con un perro, me van a robar. Y a veces le creemos tanto a la superstición que no entendemos que en Dios somos, en Él nos movemos y en Él vivimos. Es decir, todo depende de Dios. Nada de lo que suceda, puede venir quizá una pesadilla, algo, claro, has comido mucho. O como a veces decimos, has tragado hasta las 10 de la noche. Por eso te has tomado esas pesadillas, ¿no? Te ha pasado. O hay otras que también Dios te está advirtiendo. O te muestra un hermano, ya, como siempre mi mamá me enseña, ¿no ve? Tienes que orar por esa persona, porque si te ha venido a tu mente, a tu pensamiento esa persona, tienes que orar por esa persona. Pero a veces llegamos a ser tan supersticiosos como en ese entonces. Los estoicos y los epicúreos decían, no quiero algo nuevo, creo que algo nuevo estás predicando, a ver, haznos entender. Y cuando él estaba predicando, Pablo, de Jesús y de la resurrección, déjame decirte que tanto cuando predicamos a Cristo, siempre tiene que estar de lado la resurrección. ¿Qué resurrección? La resurrección de los muertos. Porque esa es la esperanza de vida, dice el apóstol Pedro, a la cual hemos sido llamados, la vida eterna que Dios nos ha dado. Cuando predicas a Cristo, predicas también que en algún momento tú también vas a resucitar de la misma manera que Jesús resucitó. Ese cuerpo glorificado también es el mismo cuerpo que Dios te va a dar también cuando estemos ahí en el cielo. Pero en ese entonces decían, en alguna otra oportunidad también te vamos a escuchar otra vez estas cosas. Pero había otra parte que sí dice, se acercaron. Entre ellos Dionisio, que era un alto líder del concilio, Areopagita, por ejemplo, Dámaris también. Pero pocos se convirtieron. Y la idea, mi hermano, es que cuando predicamos o cuando enseñamos la palabra de Dios, hay pocos que van a retener bien la palabra de Dios. Y muchos que no. Por eso cuando hemos leído la segunda carta de Juan en la anterior semana dijimos, perseveren, pero me da pena, o bueno, decía Juan, me da alegría de que pocos hayan perseverado. Es decir, hace alusión a que muchos también no perseveraban en la doctrina de Cristo. Amén. Romanos dice que todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Entonces ya dijimos que era lo que enseñaban también en Atenas, para que tú también te informes ahí quién era Atenas o por qué ahí la ciudad se había fundado también, es decir, establecida 300 años ya antes de Cristo, ¿no? Que se fue recibido también como Atenea. Y entre ellos, en Atenas había 3 filósofos que llamaban a Atenas su hogar. Era Sócrates, Platón y Aristóteles. Esos filósofos que tú y yo alguna vez también hemos avanzado en clases, ¿ok? En ese entonces habían 2 filósofos importantes. Uno era Epicúreo, fundador del epicureísmo, y Zenón de Sitios, que era creador del estoicismo, ¿no? Esas 2 filosofías predominaban en la época de Pablo. Pero si te das cuenta, aquí Pablo lo que está haciendo, estaba adaptando el mensaje del evangelio a la audiencia. No estaba cambiando la verdad, sino que estaba usando una manera para poder dirigirse a los atenienses en esa cultura. Y después, cuando habla del arrepentimiento, ya también usa la escritura.
pero en ese entonces no conocían al Dios del Antiguo Testamento, si así vale decirlo. Dijimos que el epicureísmo hablaba de que creían que los dioses eran placenteros, que cada Dios tenía, o cada desenfreno tenía un Dios para justificarse, ¿no? Ellos decían no había fin del mundo, es decir, no había juicio. Por eso que Pablo dice, no, llegará un momento donde todos seremos juzgados por Dios. ¿Qué estás haciendo tú? Es decir, por nuestras obras, dice, por nuestros hechos, por nuestras palabras serás justificado. Por nuestros hechos también seremos ahí juzgados. Gracias a Dios por Cristo, amén, que no vamos a estar, es decir, temblando en ese día del juicio, porque cuando estamos en Cristo, dijimos la semana pasada, amén, podemos estar con confianza ante el juicio de Dios. Lo dice también el apóstol Juan, amén. Por eso el perfecto amor echa fuera el temor, amén. Amén. ¿Siguen despiertos? Amén. Ok, muy bien, sigamos, vamos ya a ir culminando, ok. Entonces ya dijimos todo lo que había influenciado también estas filosofías en ese entonces, ¿no? Entonces cuando estaba explorando, ahí dice Pablo, Atenas, había muchos ídolos y santuarios y una inscripción que decía al Dios no conocido. Y esa base es la que usa Pablo para hablarles a ese Dios que no conocían, que era el Dios que él, Pablo, adoraba. Y aquí vamos aplicando la enseñanza. ¿Qué nos llena más? ¿Nos llena más Dios o nos llena más un placer? ¿Nos llena más Dios o nos llena más un hobby? ¿Nos llena más un deporte? ¿Nos llena más el conocimiento? ¿Nos llena más la filosofía? ¿Nos llena más las cosas del mundo? ¿O nos llena más Cristo? ¿Nos llena más la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te llena más? Ahí vamos aplicando. Entonces, podemos ver que aún al Dios que no estamos conociendo, lo estamos adorando sin conocerle. Significa que solamente lo hacemos porque lo hago, pero no estoy conociendo a Dios. Y es ahí donde Dios quiere que puedas venir y puedas conocerle a Él. Él se quiere mostrar a ti. Por eso ahí dice la palabra, que si tú oras, dice ahí Dios te escucha. Y aún a los atenienses les está diciendo, si tú te acercaras a Dios y oras, Dios también te escucha. Esa era la forma como estaban predicando ellos, porque Dios ya no hace acepción y nunca hizo acepción de personas. En todo lugar, como Cornelio dice, que Dios le place gente que le teme y hace justicia. Amén. Entonces, a Dios hay que conocerlo, hay que entenderle y también hay que obedecerle. En ese entonces este discurso de Pablo de la resurrección provocó como que 3 respuestas. El primer grupo, que se burlaba, y siempre hay en ese entonces también la audiencia donde algunos se burlan, lo toman en poco la palabra de Dios, ¿no ven? Es decir, no les gusta escuchar, o si no escucharon hoy la palabra, en la semana hay tanta facilidad que se sube a las plataformas para que puedas escuchar la palabra de Dios, igual no la escucha, porque es decir, si te das cuenta, es alguien que, bueno, solamente cumplo por hacerlo. Esa es una mentalidad pagana, ¿no? Es una mentalidad que no es la de Dios, cuando alguien se burla de la palabra de Dios, como alguna vez ese sueño de la hermana Rita, ¿verdad? De alguien que tenía una leche y se derramó, y como la leche significa también o una tipología de la palabra de Dios, dice ahí crezcamos, ¿no? Tomemos esa leche no adulterada para crecer en salvación. Como cuando uno la echa es como que estoy desechando, teniendo en poco tanto a la palabra como también al que habla. Amén. Amén. Ok. Entonces hay una fracción donde se burla de Dios. Hay otra fracción donde quieren oír, pero quieren oír algo nuevo. Es decir, quieren oír, no sé, pues a ver, dame un mensaje diferente. Como que alguien ha venido hoy y dijo, hubiera querido escuchar tal vez otra prédica, tal vez otro mensaje. No sé, pues, tal vez uno de Dante Gebel. ¿Por qué no te echas una de esas? No me gusta a mí, ya, para empezar. Pero a muchos les gusta eso. Más les gusta motivación, más les gusta reír, más les gusta el chiste, más les gusta. Y después no hay una edificación en la persona misma. No estoy juzgando, pero con justo juicio también lo estoy diciendo, porque yo lo he vivido también. No hay una edificación, pero cuando tú quieres escuchar algo nuevo, a ver, que diga algo, ¿no? Eso era como los atenienses. Pero el tercer grupo dice que creyeron, y aún el círculo
de alta alcurnia, creyeron también a Dios. Porque déjame decirte que también en la hora undécima, en el tiempo final, muchos que ni te imaginabas se van a acercar a Dios. Amén. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Muy bien. Ahí había un areopagita que se llamaba Dionisio, que era de alto rango en el concilio de Atenas. Y más o menos el contexto, si has visto las fotos, no pasaban de los 60 años las personas que estaban en ese entonces en Atenas. Pablo ahí hablando con aquellos que estaban en ese rango de edad. Y había una mujer también llamada Dámaris. Ahora bien, según Eusebio, también un historiador, dice que Dionisio, aquel que creyó ese areopagita en Atenas, se desempeñó como el primer obispo de Atenas y murió después como mártir. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito creer a Dios a pesar de la sociedad, pero nada me va a cambiar mi forma de ser, porque yo amo a Cristo. Qué hermoso es, mi hermano, así como Daniel, proponerse en el corazón que a pesar de que vivimos en una sociedad que nos quiere cambiar el nombre, que nos quiere hacer cosas o nos quiere arrastrar a cosas que quiere que hagamos nosotros, debemos estar en convicción y decir, no, yo me propongo en el corazón, decido en mi corazón seguir a Dios y serle fiel hasta la muerte. Amén. ¿Cuántos quieren serlo? Amén. Que nada te influya, mi hermano, que nada de las filosofías o nada de lo que esté alrededor influya tu forma de ser, tu carácter, que nadie te cambie como tú eres. Que ni las pruebas ni los problemas nos cambien y nos hagan personas, no sé, pues tronchatoros, nos hagan personas bulldog, nos hagan personas que tratamos mal a los demás. ¿Por qué? Porque es la prueba fuerte que tal vez te ha venido. No, nada te cambie, ni la sociedad nos cambie. Amén. Amén. Entonces, si alguien ha venido a escuchar eso, amén. Deseo concedido por Dios. Amén. Muy bien. Entonces, Pablo no trabajó en vano. Aunque pocos aceptaron ahí a Cristo, amén, pero él permanecía, amén, él permanecía haciendo lo que debería hacer. Ahí los filósofos se burlaron de Pablo diciéndole, eres un palabrero, ¿no? Esa palabra palabrero es la palabra griega espermólogos, que significa carroñero, alguien que recoge retazos del conocimiento o recogedor de semillas, es decir, alguien como un pájaro que picotea. Es decir, pensaban los filósofos que Pablo estaba usando sus mismos poemas de los poetas de ese entonces, como en Tito también usó la frase de los cretenses, que son glotones y vividores, usando ahí a los falsos maestros, ¿verdad? Pero usaba también un contexto de un poema, que bueno, entender cuando tú vayas a predicar a algún lugar, conoce primero también la cultura, conoce bien también, a ver, ellos en qué creen, para que también puedas de alguna manera con cierta autoridad, la autoridad es la palabra, pero de alguna manera puedas también llegar a esa persona, que a veces nos vamos a topar con gente muy filósofa y a veces decimos, ¿y ahora cómo le voy a hablar de Cristo? Mira, tanto filósofa, tanto y esto y el otro, sus preguntas medio difíciles. El Espíritu Santo es quien nos va a dar la oportunidad y también dice ahí, nos va a dar la palabra adecuada para poder también defender el Evangelio. Amén. Amén. ¿Nos gusta predicar? Amén. Tal vez esta palabra nos está motivando a lo que Dios va a hacer esta semana en ti y en mí. Nos va a llevar a algún círculo para que puedas hablar de una manera adecuada para con el Señor. Amén. Muy bien. Entonces, a Pablo lo estaban tildando a alguien que recoge ideas de varios lugares, pero luego intenta pasarlas como si fuera una gran doctrina. Por eso que le decían a Pablo palabrero. Pero dice ahí también, ¿no? En el verso 17, que cuando discutía Pablo, es decir, daba testimonio de Cristo, se necesitaba paciencia también para poder estar en esa presión, en ese círculo en el cual también ellos estaban, ¿no? Ahora, el Areópago, como puedes ver en la primera imagen, estaba ahí en la colina de Ares, que era el dios de la guerra. Y el concilio del Areópago era un organismo de gran tradición y con amplia autoridad en la vida civil y religiosa de Atenas. Es decir, Pablo mismo se paró ahí y cuando habló también de ese entonces que Dios no habita en templos ni se complace de sacrificios que los humanos dan, está hablando justamente, si ves ahí en la parte de atrás, el Partenón, que era esa edificación tan grande que tenía Atenas, como diciendo ahí, por más que hagan cosas bellísimas para sus dioses, Dios no habita
en esa edificación. Por eso que Dios le decía, o David mismo le decía a Dios, este templo no te puede contener, pero bueno, yo te estoy haciendo templo para ti, porque eso también simbolizaba Salomón y también simbolizaba que ahora Cristo es, amén, ese templo, y el corazón también el altar donde podemos nosotros darle adoración, amén, en espíritu y en verdad, amén. Por eso a Dios nadie lo puede contener, una habitación no lo contiene a Dios, ni tampoco le vamos a, no sé, pues, le vamos a como que se dice, ¿no? Sobar la manito como al papá, ¿no ve, Señor? Ya pues, dame para mi recreo, ¿no ve? Me voy a portar bien. No, a Dios no pasa eso. En Cristo ya está agradado Dios, y por su misericordia el Señor también va a ser contigo. Amén. Entonces, ahí Pablo estaba ante los epicúreos, también estaba entre los estoicos, y ahí vemos, podemos también entender cuántas filosofías muchas veces se meten también en nuestras vidas. Cuando dice al Dios no conocido, en el siglo II después de Cristo, hay un geógrafo que se llamaba Pausanias, documentó la existencia en Atenas de altares de los dioses llamados desconocidos, ¿no? En ese entonces también era comprobable, porque yo sé que en medio de todos nosotros, mis hermanos, también, si el Señor permitió elegir este tema, hay muchos entre nosotros que todavía estamos como que queriendo evidencia, queremos conocimiento, queremos señales para seguir a Dios, amén, y por algo el Señor también te está predicando de esta manera, amén. Ok, entonces Pablo estaba hablando sobre el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, incluidos los seres humanos, es decir, identifica a ese Dios verdadero como superior a todas las deidades, ¿no? Que nada hacía rival a Dios. Y ahí veían, o Pablo les mostraba ahí las debilidades también de Atenas. Y Pablo les dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, ¿no? Y ahí estaba mostrando también el Partenón, ¿no? Esas imágenes las saqué por si acaso de inteligencia artificial, así que son mías. Así, yo no me copio imágenes. Le dije a la IA que me lo haga eso. ¿Ok? Muy bien. Hay que retener lo bueno, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí ves el Partenón, ¿no? Ahí estaba Pablo mostrando también esa belleza, entre comillas, que existía en ese entonces. Pero dice ahí, ¿no? Dios no es honrado por los sacrificios, es decir, por más estructuras que quieras hacer, Dios no habita en eso. Dios, ¿dónde habita? Dice la palabra en Isaías. También por eso, amén. Luego dice, ¿no? De una sangre hizo también toda la genealogía, toda la humanidad, está refiriéndose también ahí a Adán, ¿ok? Muy bien, quiero terminar con qué significa esta frase, la cual el Señor me puso en mi mente también para que podamos darlo a conocer, ¿no? La primera cita, lo vemos ahí, si me acompañas, Hechos 17:28, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esa primera cita que dice, en Él vivimos, parece ser de un himno a Zeus, escrito por Epiménides de Creta, es decir, en el año 600 antes de Cristo. Y es también una misma frase que usó también Pablo a Tito, ¿no? Hablando de los cretenses, como su poeta decía también, estos cretenses glotones, ociosos, hace mención también a ese poeta, ¿no? Es decir, que en ese entonces es una frase como diciendo, en Él vivimos, y ahorita vamos a entender por qué lo dijo Pablo, ¿ok?
Entonces esa primera cita era como de un himno a Zeus, ¿no? Y luego dice, ¿no? Que la segunda cita hace mención, linaje suyo somos. También era extraído también de un poeta en ese entonces. Luego hace mención que Dios no es semejante a oro, plata o piedra o materiales de los que están hechos los ídolos. Dios nos ha hecho linaje suyo, es decir, somos linajes de Dios, es decir, que Dios nos ha hecho mucho más complejos que una estatua hecha por manos humanas, que como dice Jeremías, es un palo y solamente tú lo llevas a todo lugar, con todo respeto a que quizá alguien esté escuchando esto, ¿no? No tiene poder, tiene ojos pero no ven, tiene boca pero no hablan, tiene oídos pero no escucha. Pero tu Dios, el poderoso de Israel, amén. Oh, cuánto te conoce, amén. ¿A qué Dios estamos adorando? ¿Al Dios no conocido? Que sin adorar o sin conocerlo lo adoramos. ¿Vas entendiendo? Sin conocerlo lo adoramos. Porque todavía no quiero conocer a Dios. Todavía me resisto a conocer a Cristo. Todavía me resisto a conocer a Jesús. ¿Por qué? Pero lo sigo adorando. Es bueno siempre estar seguro de que si adoro, yo sé que Dios está recibiendo esa adoración. Amén. Porque lo conozco. Amén. Entonces Dios no es semejante a oro ni platas preciosas. Y si a nosotros nos ha hecho tan complejos, es decir, ¿cuánto Dios? ¿No? Imagínate cómo somos tan complejos nosotros. Si te das cuenta cuántas venas hay en nuestro ser, como decía nuestra hermana Gaby también, cuántas células. ¿Cuántas células tenemos, Gaby? ¿Está por ahí, Gaby? Hay millones y billones de... Amén. Tantos billones de células y cada célula tiene que alabar a Dios. Cuán complejos somos, ¿verdad? Aún en medio de una operación, ¿ves? ¿No ve? Que como tanto detalle, ¿verdad? Eso no... Por eso tienes que tener seguridad de que no has venido del mono, ¿no ve? Yo estoy seguro que mi abuelo no era mono. Habrá sido peludo, pero no era mono, ¿ya? Igual tu abuelo, pero no venimos del mono, ¿ok? Entonces, ahí Pablo está haciendo mención a que somos linaje de Dios. Entonces, en ese punto Pablo está también hablando acerca de una poesía o de una filosofía en ese entonces, o de un poema mejor dicho, ¿no? Que Dios también no envió hace tiempo atrás su juicio, pero ahora manda a todos los hombres, dice que se arrepientan. Ahí está usando ya también las escrituras, como dice Romanos 1:8 o Romanos 3:20, que lo puedes anotar, ¿no? Muy bien, ahí habla de que juzgará al mundo, que significa que toda persona será responsable ante Dios. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas a Dios, no para condenación, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras obras también seremos juzgados. Somos responsables ante Dios de lo que decimos o lo que hayamos hecho también. Amén. Luego ahí Pablo está hablando del Señor, que dice, fue levantado de entre los muertos, diciendo que Jesús no solamente era un maestro religioso, sino que Jesús, su resurrección, era parte del plan perfecto de Dios para la historia y el fundamento también para la vida eterna que nosotros podamos tener, porque es entonces los epicúreos y los estoicos no creían que el alma vivía, no creían que somos eternos o que ahora en Cristo podemos vivir, por eso que ellos le daban desenfreno a todo lo que hacían. Es como tú y yo, a veces que le queremos dar desenfreno a todo pensando que en algún momento Dios no nos va a juzgar. Tenemos que ser conscientes y responsables también de lo que hacemos. Amén. Muy bien. Ahí en Listra, al igual que Atenas, eran politeístas, creían en muchos dioses, como ya habíamos dicho, ¿no ve? De Pablo y Bernabé, que también les confundieron como deidades mitológicas. Pero me gusta cuando Pablo ahí les dice, ¿no? Que Dios les dio lluvias y tiempos fructíferos. Es decir, que el sustento de todos los días, la alegría que experimentamos aún en todo tiempo, se debe a la existencia y la sabiduría y la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La alegría que tienes por una buena noticia, el trabajo que tienes o el ingreso que tienes o algún ingreso que, wow, por gracia Dios también te lo hace notar o te lo hace llegar, ¿por quién es? Solamente por gracia de Dios, amén.
no por algo que nosotros hayamos hecho, es porque de Dios sostiene nuestras vidas, amén. Y ahora la segunda frase, ya dijimos la primera, porque en Él vivimos, ¿no ven? Es decir, que esa palabra expresa una dependencia inmediata solamente de Dios, ¿no? En Él vivimos, eso habla de dependencia, ¿no? Y es lo que estaba queriendo decir aquí también Pablo a los atenienses. Acompáñame al libro de Salmos 36:9, ¿qué dice? Porque contigo está el manantial de la vida, como lo leía nuestra hermana, miren, el Espíritu. En tu luz veremos la luz. Vemos ahí que solo Dios es la fuente original y el manantial de vida. Por eso dice Pablo, en Él vivimos. Eso era una frase conocida para los atenienses, pero ahora Dionisio y Dámaris y otros seguramente entendieron, aquí está hablando de un Dios más grande que estos dioses que solamente son pensamientos nada más. Por eso que bendito sea Dios que aunque algunos, pero entendieron, ¿no? Entonces la Escritura nos habla de que Dios es el dador de la vida y el que da aliento a todo. Está el verso 25 del capítulo 17 de Hechos. También en Génesis 2:7 también. Por eso que la humanidad le debe a Dios todas las cualidades y capacidades de la vida. Amén. Y la vida está en el espíritu, no está en el alma. Quizá esto vamos a contrarrestar más adelante. Muchos piensan que la vida está en el alma. No, es falso. El alma es parte del cuerpo. Cuando Dios dice ahí dio el soplo de vida, pero cuando dice la palabra Job, que dice que en el espíritu, dice Dios nos dio, dice su espíritu, y le dice ahí el omnipotente es el que nos da vida. Por algo Jesús cuando dijo, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Bueno, eso lo dejamos para una siguiente, porque va a ser un estudio muy bonito para más adelante, amén. Pero bueno, la vida está en el espíritu, no está en el alma. Jesús entregó su espíritu. Por algo dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, amén. Jesús dijo, Dios no es de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Eso puedes anotar Lucas 20:38. Por eso Pablo decía, en Él somos, en Él vivimos y de Él somos también, amén. Amén. Entonces, ahí también lo puedes anotar Juan 6:33, amén. Y luego dice, en Él nos movemos. Eso muestra fuerza, tanto física como espiritual, que todo eso procede de Dios. ¿Qué dice el Salmo 68:35? Salmo 68:35. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Qué hermoso. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor, dice ahí, a su pueblo. Tanto la fuerza física como espiritual procede solamente de Dios, porque Él da fuerza al cansado, al que está fatigado, y Él aumenta las fuerzas del que no tiene ningunas. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Alzarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Isaías 40:29-31. Entonces, ahí Pablo está hablando de que esas palabras mostraban absoluta y continua confianza en Dios. Amén. Que el más mínimo movimiento que nosotros hagamos, solamente Dios está en control. Por algo Jesús decía que ningún pajarito cae sin que el Padre no lo permita. Todo lo que sucede es porque así Dios lo permitió. Tiene sus propósitos. Y mientras conocemos a ese Dios, podemos entender a Dios qué es lo que está obrando Él, amén. Pero que no pase que como en Atenas, al Dios no conocido lo estamos adorando, sin haberle conocido. Más al contrario, hay que conocerle para saber que estamos adorando con entendimiento, amén. Entonces, en Él nos movemos, por eso que todo lo que debemos hacerlo en amor, porque Él es quien nos mueve, amén. Por eso la palabra de Dios dice, ¿quién guía los pasos del hombre? Dios. Los pasos son ordenados y guiados por Dios y Él aprueba su camino. Donde Dios te lleva es porque Dios te ha guiado así. Amén. Todo le debemos a Dios. Y en Él somos. Termino con esto. En Él somos. ¿Qué significa? Que la vida es un regalo. Le debemos nuestra existencia a Dios.
Eso está en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. También en Eclesiastés 5:19 puedes leer que la vida es un regalo, que Dios nos sostiene en todo momento, que Dios nos sostiene con su poderosa también palabra, dice Hebreos 1:3. Todos hemos sido creados por Dios y en Él todas las cosas permanecen unidas, dice Colosenses 1:16. Amén. Es decir, en Él vivimos y nos movemos y somos. Significa que toda nuestra existencia depende totalmente de Dios. Eso es lo que Pablo estaba diciendo a los atenienses y hoy Dios te está diciendo a ti y a mí. No confiemos en nuestros hábitos, no confiemos en que el placer va a traer mayor satisfacción a tu vida, porque todo se acaba en esta vida, amén, pero Cristo sigue y su palabra permanece hasta para siempre, amén. Que siempre podamos decir que nuestra existencia, que mi sostén, que todo lo que soy, se lo debo solamente a Dios, amén. Y no lo debemos a una deidad, no lo debemos a los pensamientos, a filosofías, ni a ídolos, no, solamente se lo debemos a Dios, quien creó el cielo y la tierra, amén. ¿Cuántos han sido edificados con la palabra? Amén. ¿O algo? Amén. Entonces ponte de pie. Que algo se te haya quedado, amén. Y que en este tiempo, quizá en la universidad, en el instituto, en el colegio, en la escuela, en el barrio, en cualquier lugar, te vas a encontrar con alguna persona que necesita que el Señor use tu vida para hablarle a esa persona. Amén. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces vamos a ir a un lugar o vamos a hablar a una persona que ya Dios lo ha predestinado y lo ha llamado, pero cuando ya le das la palabra, como que ese momento Dios alumbra su entendimiento. Amén. Porque la fe viene solamente por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos ayude, como decía Pablo a los colosenses, oren por mí, decía Pablo, para que sepa decir las cosas como deben ser y para que abra camino para que la palabra sea predicada. Amén. En todo momento, y que Dios permita y abra puertas. Amén. Como sé, estoy seguro que Dios abrió puertas para que también hoy pueda compartir contigo la palabra. Amén. Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, te agradezco por tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres quien habla, Señor amado, la forma, el modelo y todo eso, Señor, es tu Espíritu quien guía, Señor. Que haya sido grabado, Señor, tu palabra en nuestros corazones y que hoy también, Señor amado, podamos, Señor, ser movidos a comprometernos mucho más contigo, Señor, en medio también de la Santa Cena. Te pedimos, Señor, que tú vayas obrando en cada vida de mis hermanos, guarde sus corazones, guarde sus pensamientos, ayúdales en esta semana, mi Dios, que viene, Señor, seas tú avivando más, Señor, mi Dios, sus vidas, Señor, y aún supliendo todo lo que necesiten, que te puedan conocer, mi Dios, para que también te puedan adorar, Señor, y no permitas que en ningún momento te adoremos sin conocerte. Ayúdanos a conocerte, cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos, Señor amado, para que podamos también darte adoración en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que ahí paraditos también podamos pasar, no vamos a demorar mucho, pueden pasar también nuestros diáconos también ahí a repartir el pan y el vino, amén, que representa la sangre y el cuerpo de Cristo que por nosotros ha sido entregada, amén. Y dice que todo lo que cuando hagamos esto lo hagamos en memoria de Él, amén.